Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 9 de julio de 2018. Los proverbios de Salomón nos proveen de sabiduría práctica para ser feliz. Estamos ahora con un nuevo proverbio y le llamaremos a este tema los cimientos de una vida sana. Proverbios 18:12. Ahora abordaremos un proverbio cuyo tema también se repite en todo el libro de Proverbios y aún en otras partes de la Biblia. Nos habla de las consecuencias de la soberbia y de los beneficios de la humildad. Leamos el versículo que nos toca, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 12 de Proverbios 18. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Paráfrasis. Los primeros pasos para un fracaso son el orgullo y la altivez. Y los primeros pasos para el éxito son la humildad y el reconocimiento de la incapacidad propia. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. La sabiduría de poner los cimientos para el éxito. Antes que el levantamiento se eleva el corazón del hombre y antes que la honra es el abatimiento, dice el pasaje. Leamos el mismo pasaje en otras versiones, porque aquí la palabra quebrantamiento y la palabra abatimiento pudieran confundirnos. Es que leamos otras versiones del mismo texto en otras Biblias y dice así, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero la gloria precede a la humildad. La Nueva Versión Internacional traduce así. Al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. La Nueva Traducción Viviente dice así. La arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Y la traducción en lenguaje actual dice así, el orgullo acaba en fracaso, la honra comienza con la humildad. Y una versión que se llama La Palabra traduce de este modo, a la soberbia sigue la ruina, a la humildad la fama. Podemos decir esta idea con estas palabras, creerse demasiado, es decir, ser orgulloso, soberbio y arrogante, es poner los cimientos de una tragedia en nuestra vida. En cambio, reconocer nuestras debilidades, el ser humilde, es poner los cimientos del reconocimiento, la victoria, el éxito, una buena reputación. Otros pasajes de la Biblia corroboran esta enseñanza, leamos algunos de ellos. Por ejemplo, en Proverbios 26:12 dice así, he visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. En Isaías 5:21 se dice, hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. O sea, los que se creen algo y no sin serlo. En Romanos 12:16 dice el apóstol Pablo, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y en Mateo 23:12, palabras del mismo Señor Jesucristo, dice así, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y un obispo por ahí de la historia, San Juan Crisóstomo, dijo, la humildad es la raíz, madre, enfermera, fundamento y lazo de toda virtud. Para entender mejor esta enseñanza, que me parece que el pasaje la dice con sencillez, es fácil de comprenderla. El quebrantamiento, la deshonra, el fracaso, es algo que a lo que precede el orgullo, la soberbia. Es decir, siendo orgulloso, soberbio, llegamos a eso, al fracaso. En cambio, siendo humildes, reconociendo nuestras necesidades y capacidades limitadas, nos lleva hacia el éxito, hacia la bendición de Dios. Sin embargo, para entenderlo en su aplicación a nuestra vida, permítanme contarles dos historias que me parece que son muy ilustrativas. He aquí una ilustración con tintes de fábula, pero muy oportuna para nuestra reflexión. Cierta vez un hombre visitó a su consejero y le relató su problema. Le dijo, soy un sastre. Con los años gané una excelente reputación por mi experiencia y alta calidad de mi trabajo. Todos los nobles de los alrededores me encargan sus trajes y los vestidos de sus esposas. Hace unos meses recibí el encargo más importante de mi vida.
El príncipe en persona escuchó de mí y me solicitó que le cosiera un ropaje con la seda más fina que es posible conseguir en el país. Puse los mejores mis materiales e hice mi mejor esfuerzo. Quería demostrar mi arte y que este trabajo me abriera las puertas a una vida de éxito y opulencia. Pero cuando le presenté la prenda terminada, comenzó a gritar e insultarme el príncipe. «¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Es una atrocidad. ¿Quién te enseñó a coser?» Me ordenó que me retirara y arrojó el traje tras de mí. Estoy arruinado. Todo mi capital estaba invertido en esa vestimenta, y peor aún, mi reputación ha sido totalmente destruida. Nadie volverá a encargarme una prenda luego de esto. No entiendo qué sucedió. Fue el mejor trabajo que hice en años. Vuelve a tu negocio, dijo el sabio, el consejero. Vuelve a tu negocio. Descose cada una de las puntadas de la prenda y cóselas de nuevo exactamente como lo habías hecho antes. Luego llévasela al príncipe. El sastre dijo, pero obtendré el mismo atuendo que tengo ahora, no será más que el mismo. Además, mi estado de ánimo no es el de siempre. Ahora me siento quebrantado, humillado. Haz lo que te digo, dijo el sabio, y Dios te ayudará. 2 semanas después, el sastre retornó con su amigo el sabio, con su consejero, y le dijo muy contento, usted ha salvado mi vida. Cuando le presenté nuevamente el ropaje, el rostro del noble, del príncipe, se iluminó. Hermoso, exclamó. Este es el más hermoso y delicado traje que haya visto jamás. Me pagó generosamente y prometió entregarme más trabajo y recomendarme con sus amigos. Pero deseo saber cuál era la diferencia entre la primera prenda y la segunda, porque los cosí exactamente igual. El primer traje, explicó el consejero, el sabio, fue cosido con arrogancia y orgullo, con soberbia. El resultado fue una vestimenta espiritualmente repulsiva que, aunque técnicamente perfecta, carecía de gracia y belleza. Además, tu manera de presentarlo al príncipe debió influir bastante. Sin embargo, la segunda costura fue hecha con humildad y el corazón quebrantado, transmitiendo una belleza esencial que provocaba admiración en cada uno que lo veía. Y además, tu manera de presentarlo ante el príncipe debió ser diferente. ¿Y tú? Pregunta el que escribió esta ilustración en el libro donde lo leí. ¿Cómo haces tu trabajo profesional, familiar, personal? ¿Con arrogancia y orgullo o con humildad en el corazón? Primera de Pedro 5:5 dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ya que me quedan unos cuantos minutos, déjenme contarles otra historia para aprender de la humildad. Le llamaremos a esta historia la carreta vacía. Caminaba con mi padre, dice alguien, no es mi historia, es la historia de alguien más. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna otra cosa? Agudicé mis oídos y en algunos segundos después le respondí, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por el ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace, sus ruedas, y el desvencijado vaivén de sus maderas. Me convertí en adulto y ahora cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciéndome, cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Así que, hermanos míos, seamos sabios y pongamos los cimientos de nuestro éxito. Seamos humildes y rechacemos todo tinte de soberbia y de orgullo. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.